Les doy la bienvenida a todas las que se han conectado recién y vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a ver 4 personajes, como les decía hace un momento, pero vamos a empezar primero con Marta. Ok, ya todos conocemos a Marta. A veces yo me río con mis papás cuando estamos así en casa haciendo algo y cuando mi mamá está así como que estresada haciendo un montón de cosas y preparando la comida, les voy a decir como que Marta, Marta, y todos empezamos a reírnos cuando hablamos de esa frase. Pero es como que tan común porque yo creo que en nuestro contexto cristiano hemos usado siempre esta frase de cuando ya vemos que alguien está afanado, cuando alguien está estresado, cuando alguien tiene como un millón de cosas que hacer, ahí nos acordamos siempre de Marta. Entonces, Marta es un buen asunto como para evaluar nuestros corazones y ver qué pasaba con Marta, qué es lo que Marta hizo en realidad. Entonces, nos vamos a ir a Lucas. Aquí vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a revisar esta historia de Marta, el versículo 38 hasta el 41. Y vamos a leer mucho de las escrituras, por eso es importante que podamos movernos en la Biblia en calma, no vamos a correr en cuanto a movernos de los pasajes, pero sí vamos a revisar varias porciones de aquí, entonces para poder leer todo lo que el Señor nos quiere decir aquí. Vamos a ver la historia de Marta precisamente. Entonces estamos en Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 41. Yo tengo nuevamente la versión, la Nueva Biblia de las Américas, entonces les voy a leer en esa versión, ¿ok? Dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Estos pasajes estoy segura que hemos leído más de una vez. Y por otro lado, también es tan sencillo, es como que no requiere como un exégesis ni tener una hermenéutica increíble para entender lo que está diciendo en estos pasajes. Es muy claro cómo el Señor Jesús confronta amorosamente a Marta, como que le explica y en frases muy precisas le dice qué es lo más importante en la vida. Y esto vemos como primero, analizamos la situación de Marta. Marta recibe al Señor Jesús y dice que en este caso se nota obviamente que Marta era muy hospitalaria. O sea, Marta con todo el gusto lo hace, lo recibe y en ese caso es importante colocarnos en la historia porque el Señor Jesús no andaba solo, andaba ya con gente y con bastantes personas. Entonces, obviamente Marta estaba haciendo mucho, pero Marta lo recibe en su casa y dice, aparece aquí que tenía, en la historia aparece que tiene una hermana que es María, pero algo interesante que pasa es de que Marta estaba preocupada y la Biblia utiliza específicamente esta palabra, que ella estaba preocupada por los preparativos. Pensemos en el caso cuando usted recibe una persona en su casa, alguna visita y que es una visita muy importante. Nosotras obviamente estamos como que afanadas un poquito en tener limpia la casa, en la comida, hasta en la impresión que vamos a dar, que eso también refleja idolatría, pero estamos como que muy pendientes de esos detalles. Y obviamente Marta estaba preocupada por todo lo que tenía que hacer y obviamente había muchísima gente que estaba con Jesús. Pero ella, en este caso, algo interesante que pasa es que se acerca donde Jesús y es como Marta va como con el regaño y con la queja, típico cuando entre los hermanos están peleando y va como uno donde la mamá le dice, pero es que no te das cuenta de lo que está haciendo, no me está ayudando y cosas así. Ella va donde Jesús y le dice en el versículo 40, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces ella va y es interesante porque Marta va donde el Señor Jesús y con una actitud de, o sea, como que no te fijas, que no ves que ella no está haciendo nada, dile que me ayude. Y Marta tiene esta actitud, aquí la Biblia no especifica el tono de voz con que Marta le dijo, pero sí es como que algo tan directa y desafiante como que anda y dile a mi hermana que me ayude porque yo estoy preocupada haciendo cosas. Y en el fondo es como que Marta obviamente revelaba su corazón de estoy haciendo algo importante y nadie me está ayudando. Y en el 41 el Señor le responde de una manera muy dulce, pero a la vez confrontativa. Y le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
Entonces, mire aquí cómo es que el Señor Jesús le responde a Marta y le dice, o sea, estás tan preocupada que no estás viendo bien las cosas. O sea, tu corazón se desvió del propósito principal. María escogió la parte buena, la cual no le será quitada. Y aquí, ¿qué pasaba? Vimos antes que decía que María estaba ahí, sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra, dice en el versículo 39. Entonces, María escogió eso. Ahora, hay gente que diría, pero bueno, es que María también tenía que ayudar a su hermano, o sea, no puede ser tan despreocupada en que la pobre Marta estaba así como que corriendo con la comida, sirviendo a la gente, lavando los pies tal vez de la gente que entraba en la casa, y María estaba sentada haciendo nada. Y saben que eso es interesante, porque a veces ese mismo pensamiento tenemos de gente que son misioneros, de gente que son pastores, de gente que está que está, por ejemplo, tiempo completo trabajando para la obra. A veces los que están alrededor tienen esa idea como que, ¿qué hacen todo el día? Como que pasan leyendo la Biblia todo el día, pasan solo orando todo el tiempo, pasan solo con gente reunidos a tomar café, pero no toman en cuenta, y eso muchos creyentes tienen eso en su mente y salen frases de ese tipo de su boca, porque minimizamos el tiempo con el Señor Jesús. Le damos tan poca importancia porque pensamos que es como que, ay, pasar un tiempo solo leyendo la Biblia y qué más de provecho hacemos. Y esto vemos como el Señor Jesús dice, María escogió lo mejor, la parte buena, la parte que no se le va a ser quitada. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre una mujer afanada por hacer y hacer y hacer, y otra mujer calmada, simplemente sentada escuchando. Ahora pensemos qué es lo que tiene valor para el Señor Jesús. El Señor Jesús es muy claro de que María hizo lo correcto. María escogió lo correcto. Él es muy claro. Aquí no deja ni duda esa área. Entonces, muchas veces, chicas, nosotros estamos tan preocupadas por las cosas del día a día que descuidamos nuestro tiempo con el Señor. Ahora, esto es importante, que esto no quiere decir, por ejemplo, que esté mal que nosotros trabajemos, o que esté mal, por ejemplo, que nosotros tengamos una profesión y que tengamos nuestro trabajo secular y a la vez estamos haciendo otras actividades. No está mal aquello. Lo que está mal es que cuando eso ya nos roba tanto nuestro tiempo, nuestro enfoque, que el Señor Jesús pasa a un último plano. Que en realidad el tiempo con el Señor Jesús es mínimo, ya no nos interesa porque tenemos otras prioridades en nuestra vida. Y eso es justamente aquello a lo que más tiempo damos, aquello a lo que más estimamos, es aquello que adquiere una idolatría en nuestro corazón, ya se convierte en un Dios para nosotros. Entonces, esto es lo que pasa aquí precisamente con Marta y María, que realmente aquí el Señor claramente identifica qué es lo mejor, qué deberíamos nosotras hacer y cómo deberíamos invertir nuestro tiempo. Y este es un llamado de atención a todas, chicas, y vamos a ver más adelante que no solamente se trata de la comparación entre si trabajo en un área secular versus el trabajo en la iglesia, porque hay gente que puede servir mucho, pero está solo haciendo y no está a los pies de Cristo todos los días. Entonces puede ser un misionero o una misionera, por ejemplo, que está ocupadísimo en campamentos, que está ocupadísimo preparando estudios bíblicos, que está ocupadísimo en charlas, pero está ocupada en cosas que hace y cosas buenas, pero no está sentada a los pies de Cristo. Entonces, eso es un muy buen llamado de atención a evaluar cómo estamos no solo ocupando nuestro tiempo, sino nuestro corazón, en dónde está sentado, en hacer y en una rutina, corriendo todos los días, haciendo cosas, o si nuestro corazón realmente está enfocado y dispuesto a sentarnos a escucharle al Señor. Primera, entonces, historia que vemos de Marta, ¿ok? Lucas. Ahora vamos a ver Elí, este otro personaje interesante que tenemos aquí, que tal vez muchos también lo hemos leído. Y en este caso vamos a irnos a al primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Y aquí sí nos vamos a detener bastante en la historia de Elí, porque es una historia tan interesante y hay datos tan buenos que vamos a ir como que desmenuzando muchas áreas de las escrituras en esta historia de Elí. Ok, primero para ubicarnos un poquito en el contexto, Elí sabemos que era un sacerdote. Okay. Obviamente estaba encargado del templo, de los sacrificios y era como un privilegio literalmente ser sacerdote. Entonces Elí estaba enfocado en toda esta área. Elí tenía dos hijos específicamente aquí, vamos a ver sobre ellos,
Pero estos hijos no estaban haciendo lo correcto, no estaban sirviendo al Señor de una manera digna, ni tampoco tenían ningún tipo de reverencia con el sacerdocio a lo que ellos estaban realmente dedicados. Entonces vamos a ver qué pasa con Elí, por qué su corazón es idólatra. Quiero que identifiquen también en esta lectura qué o quiénes son los ídolos de Elí y qué pasó y qué consecuencias hubo en la vida de Elí. Entonces estoy en la primera carta, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 17, voy a leer en primer lugar. Y dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Vamos a analizar primero esta parte. ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Recuerden que los sacerdotes en esa época, ellos eran encargados de los sacrificios que presentaba el pueblo, sacrificios de paz para pedir perdón por sus pecados y otro tipo de sacrificios que tenían múltiples formas de hacerlo. Pero ¿qué pasa aquí? Estos hijos de Elí, dice aquí en la palabra que eran indignos, no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. ¿Qué hacían ellos? Ellos enviaban a un sirviente con un tenedor grande, porque era un tenedor, aquí dice en la Biblia, un tenedor de 3 dientes, dice aquí, y enviaban ellos a un sirviente con un tenedor para cuando la gente dejaba la ofrenda, él iba, metía el tenedor en la olla y lo que sacaba de la olla se comían ellos. Y eso era realmente algo detestable para los ojos del Señor. Y los sacerdotes no podían hacer eso porque la gente cuando presentaba los sacrificios, habían ciertas partes de los animales que estaban designadas para los sacerdotes, pero lo otro todo tenía que ser bien cocido y quemada la grasa primero. Ahora veamos un poquito esto y vamos a irnos unas páginas adelante para ver cómo era esto de los sacrificios para poder entender mejor. Vamos a Éxodo, chicas, Éxodo 29, 27. Entonces vamos a ver cómo funcionaba esto de los sacrificios. Estoy en Éxodo 29, 27. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. ¿Qué debían consagrar aquí? El pecho y el muslo, en otras palabras. Algunos dicen que es como que el pecho y la espaldilla. Esas dos partes, cuando la gente iba a presentar su ofrenda, su sacrificio, separaba el pecho y el muslo y eso le regalaban al sacerdote. Era la ofrenda para el sacerdote. Todo lo demás tenía que ser cocido. ¿Ok? Así se hacía. Vamos a Levítico también para ver qué más dice aquí sobre esta, porque esto era como ley establecida que conocían muy bien todos ellos. Levítico capítulo 7, del versículo 31, voy a leer primero. Ok, Levítico 7:31. El sacerdote quemará el sebo o la grasa sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Igual, fíjense aquí, se tenía que quemar la grasa de la carne que ellos presentaban. Versículo 32, del mismo Levítico 7. Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Y el 34, pues yo he tomado de los israelitas, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los israelitas. Entonces, cuando los israelitas presentaban la ofrenda, llevaban la carne, lo del animal que lo habían cortado, pero el pecho y el muslo era lo que ellos ofrecían, regalaban a los sacerdotes, y lo demás, pues era cocido y se quemaba la grasa. Pero qué interesante que hacían estos hijos de Leví. Ellos no querían solo el pecho y el muslo.
Ellos lo que hacían es enviar un sirviente con un tenedor grande para cuando la carne estaba en la olla, metían y lo hacían como juego, porque fíjense que metían el tenedor y decían como donde caiga, eso es, y sacaban carne y se comían. Y es más, dice aquí que hasta se comían cuando todavía no estaba ni bien cocido. Y recuerden que eso sí era una abominación enorme para el Señor, porque él decía que se debe cocer bien la carne, no soportaba que hubiera sangre, por ejemplo. Y aquí es más, dice en el versículo 16, y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, lo tomaré por la fuerza. Miren lo fuerte que era realmente lo que hacían estos sacerdotes. Es decir, aquí la gente le decía como que espera para primero quemar la grasa y llévate todo lo que quieras. Eso decía ya el pueblo de Israel. Pero ellos decían, no, o sea, queremos este rato. Y si no nos das, lo tomamos a la fuerza. Entonces, esto ya era grave. Y en el versículo 17, miren lo que dice aquí. El pecado de los jóvenes era muy serio delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Entonces, vamos a ir viendo y quiero que esto todo lo tengan en mente, porque esto nos va a ayudar un montón a entender bien qué pasó con Elí, porque vamos a ver cómo la idolatría de Elí le generó tantas consecuencias, y obviamente en los hijos, que ya era directo el pecado de los hijos de Elí, y eran jóvenes que no valoraban el sacerdocio, porque recuerden que en esa época los sacerdotes, pues era un trabajo de generación en generación. ¿Ok? De específicamente la tribu de Leví eran los sacerdotes, entonces eran escogidos, pero pues se ve aquí que a ellos no les interesaba lo que estaban haciendo. Entonces, estamos aquí, chicas, para las que se conectaban ahora, estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Ok? Entonces estamos en primero de Samuel, capítulo 2. Estamos revisando la historia del sacerdote Elí y lo que pasó con los hijos de Elí. Recuerden, tomen en cuenta mucho esto, chicas, de pensar qué ídolos tenía Elí. Pensemos también qué ídolos pueden haber tenido estos jóvenes. ¿Por qué hacían eso? ¿Quién era el ídolo de estos jóvenes? Y obviamente, y fíjense que aquí a ellos no les importaba lo que pensaba la gente, mucho menos la reverencia al nombre de Dios, sino ellos aquí, si ellos querían comer, comían. Si ellos querían más carne de lo que debían, pues iban y lo conseguían. Obviamente ejercían su autoridad como sacerdotes para conseguir lo que ellos querían. Ahora, miren el contraste, porque estamos aquí hablando de dos jóvenes específicamente, pero miren el contraste en el versículo 18 y ahora nos saltamos a un niño. Y dice sobre Samuel, estoy en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un éfod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Qué interesante que arriba hablamos de 2 jóvenes que realmente despreciaban el sacerdocio, y en el versículo 18 habla de un niño, y que este niño ministraba delante del Señor. A veces nosotros tenemos esa idea, y viendo un poco más este asunto hasta de edad, cómo el Señor puede utilizar a diferentes personas, diferentes edades, y por eso es que también Timoteo, hasta el apóstol Pablo le decía que ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí vemos como un niño servía y ministraba delante del Señor. Ahora, ¿qué pasaba aquí? La mamá de este niño le traía cada año, dice aquí, como unas túnicas especiales. Es más, en esa época recuerden que los sacerdotes usaban trajes especiales, esta túnica del lino. Y este niño dice que ya usaba esto, siendo solamente un niño, y era algo que era muy especial, la vestimenta que tenían los sacerdotes. Y solamente lo podían usar ellos, porque era algo designado precisamente por el Señor. Ahora, pasemos al 22, regresando al mismo tema de Elí, pero después vamos a ver por qué lo de Samuel es importante. Versículo 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y aquí hay otro tema, fíjense lo que ya pasaba con estos jóvenes. O sea, ya era un asunto que ellos también tenían relaciones con las chicas que cuidaban el templo. Entonces, realmente el pecado de ellos era muy, muy elevado. Y dice aquí la Biblia que Elí era ya muy anciano y que escuchó lo que estaban haciendo sus hijos. 23. Y les preguntó,
¿Por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ok, ¿qué hace aquí entonces él? Va y les dice a sus hijos que por qué están haciendo eso. Les dice, no es bueno lo que están haciendo. Ya todo el pueblo habla de ustedes y de lo malo que se están comportando. Pero en el versículo 25, veamos qué más dice allí. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará con él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor había ya establecido que ellos murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Ahora, algo interesante que no nos dice la Biblia es cuánto tiempo será que pasó hasta que Elí realmente reprendió a sus hijos. Probablemente pasó mucho tiempo. Elí probablemente no fue que enseguida habló con sus hijos de miren, esto están haciendo mal, sino parece y da a entender aquí el relato que pasó algún tiempo hasta que Elí por fin fue y habla con sus hijos. Ahora Elí lo que hace es como tener un diálogo con ellos y decirles, miren, lo que están haciendo está mal, eso no es correcto, porque ustedes están ofendiendo el nombre de Dios con su actuar y todo lo demás. Pero, ¿qué dice aquí en el versículo 25? Ellos no escucharon la voz de su padre, ¿ok? No cambiaron de actitud, siguió su comportamiento malvado. Ahora, ¿qué debía hacer Elí? Porque algo interesante es por qué esta historia de Elí es tan fuerte. Porque Dios se molesta contra Elí, porque le dice que Elí no reprende a sus hijos cuando debía hacerlo. Y vamos a ver más adelante eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa entonces aquí con Elí? ¿Qué debía haber hecho Elí? Y esto es súper fuerte porque recuerden que en esa época la desobediencia de los hijos hacia los padres tenía consecuencias gravísimas. No es como ahora que uno le desobedece y es como que le deja una hora sin celular o se enoja por un ratito o le quita algo como un tiempo de internet. O sea, en esa época, el que los hijos sean desobedientes a los padres tenían consecuencias muy graves. Vamos a Deuteronomio, chicas, para ver qué es lo que se supone que debía haber hecho el sacerdote Elí. Recuerden que hasta ahora vimos que él solo habló. Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21. Sí, en Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Miren lo que se hacía en esa época. Realmente yo pienso que si es que se hiciera eso ahora, casi que ni hubieran jóvenes. El nivel de desobediencia que tenemos ahora. Pero miren lo que pasaba aquí, cómo se hacía. Realmente eran apedreados. Y fíjese que aquí habla como de glotonería y borrachera, precisamente. Y los hijos de Eli eran glotones, como lo dice aquí, porque ellos se robaban la comida. ¿Okay? Pero Eli, la Biblia no registra nunca que él haya hecho eso. Y recuerden que él era un sacerdote, o sea, él se sabía perfecto la ley, pero nunca él hizo eso. Él solamente habló con sus hijos, como que fue y dijo, mira, pórtate bien, no está bien lo que haces, verás, Dios te va a castigar. Y como que ahí queda, como que a veces los discursos que ahora tenemos de ciertos papás, pero no se hizo nada. Entonces, ¿qué pasa más acá? Y vamos al versículo 27 para seguir con esta historia de Elí. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? Estoy en el 28. ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? El versículo 29 señala, chicas, porque es clave para revelar idolatría del corazón de Elí. Dice aquí, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí?
esto es clave, porque miren, aquí aquí le está diciendo, honraste a tus hijos más que a mí. O sea, el corazón de Elí, ¿en dónde estaba, chicas? En sus hijos. O sea, Elí estaba buscando la aprobación, el amor de sus hijos, estar en paz con sus hijos, como que les dejó pasar lo que hacían y que era tan grave el pecado de estos jóvenes. Pero Elí como que, ahí estaba, o sea, él asumimos y leyendo entre líneas lo que dice en la palabra, se asume de que obviamente él quería estar como que en calma con sus hijos, no llegar a otro nivel, porque él tenía que haber esto hablado ante el pueblo para realmente que ellos sean apedreados por su pecado, pero Eli no lo hizo. Y aquí sigamos leyendo el versículo 30, ¿qué le dice aquí? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta también la última frase es importante lo que dice aquí. El Señor dijo, yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí Elí despreció al Señor porque le importó más la relación con sus hijos antes que la santidad y la pureza del sacerdocio en donde estaban involucrados sus hijos. Y esto a veces nos pasa, chicas, a nosotros pensemos en contexto de nuestra casa. Tal vez no tenemos hijos, pero pensemos, o algunas sí, pero pensemos en el caso de un hermano o un padre o una madre o un primo o personas muy cercanas o amigos muy cercanos que sabemos que están pecando, que sabemos que están llevando una vida que no le agrada al Señor. Pero nosotras preferimos como pasar por alto, quedarnos calladas porque no queremos como que se enojen con nosotras, no queremos tener malos entendidos, no queremos generar un conflicto con ellos, no queremos que nos vean mal y como que digan, ay, ahí está otra vez, siempre regañando, siempre exhortando. Y fíjense que eso demuestra idolatría, chicas, porque eso demuestra que nosotros preferimos honrar a la gente, quedar bien con la gente antes que honrar el nombre de Cristo y la pureza de su iglesia. Por ejemplo, cuando esto pasa dentro de un contexto de iglesia. Y esto es muy grave porque realmente ahí eso demuestra que nuestro corazón está más enfocado en la gente, en la aprobación, en lo que los otros piensen de nosotros, antes que en honrar el nombre de Cristo. Ahora, vamos a ver qué pasa entonces más acá con esto. Vamos, aquí mismo estoy en el capítulo 3 ahora de Samuel, nos vamos a saltar unos versículos. Capítulo 3, versículo 13. Aquí Dios le está hablando a Samuel. Y Dios le dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Fíjense lo que dice aquí el Señor le dice a Samuel, Dios le está diciendo esto a Samuel, yo ya estoy trayendo juicio sobre la casa de Elí, porque Elí dice aquí, sabía lo que hacían sus hijos y no los reprendió. Entonces, este es el pecado de la idolatría que se puede ver en la vida de Elí. Él no reprendió a sus hijos. Y por eso es que hubo consecuencias súper fuertes. Y veamos el capítulo 4, versículo 11, las consecuencias de lo que sucedió aquí entonces. Estoy en el capítulo 4:11. El arca de Dios fue capturada. Aquí es cuando los filisteos derrotaron a Israel y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Murieron ellos. Y Dios ya le había dicho que iban a morir ellos por su pecado. Entonces miren lo que pasó. Murieron. Y veamos aquí mismo, vamos al capítulo 22. Estoy en Samuel igual. Capítulo 22, versículo 18. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. ¿Qué significa esto, chicas? Otro de las consecuencias y de la maldición que cayó sobre la familia de Eli es que Dios le dijo que no iba a quedar ningún descendiente viejo de él, que todos iban a morir jóvenes. Entonces, la mayoría de los sacerdotes de la familia de Eli murieron siendo jóvenes, porque esa fue la consecuencia, esa fue como el castigo que Dios puso sobre la familia de Eli, que todos los que venían del linaje de Eli iban a morir jóvenes. Y esto en varios versículos vemos cómo morían cada vez sacerdotes, hasta cuando terminaron todos ellos y Dios colocó a otras personas, ya no de la familia de Eli. Entonces, chicas, aquí lo que podemos ver, por un lado, el tema es interesante porque fíjense que nuestro pecado siempre revela idolatría primero.
Es decir, cuando nosotros pecamos es porque hay algo, ese Dios funcional que tenemos en nuestros corazones que nos lleva a pecar contra el Dios eterno. Porque ¿qué pasa con Elí? El pecado de Elí es el no haber reprendido a sus hijos. ¿Y cuál era el ídolo de Elí? Sus hijos. Ahora, ¿qué pasa con estos jóvenes? ¿Cuál era su pecado? Vimos ya el pecado terrible de no respetar el sacerdocio ni honrar el nombre de Dios. Pero ¿cuál era el ídolo aquí? Ellos mismos, ese amor propio que ellos tenían, sus pasiones, esos ídolos es lo que activa la pecaminosidad en ellos y les lleva a sufrir terriblemente. Y eso generó todo un problema grande con la vida de Elí. Después vemos que Elí murió y vean eso en el capítulo 4, también cómo es que muere Elí, que eso es interesante también. En el capítulo 4, versículo 17 y 18 voy a leer. Entonces, aquí, bueno, fue capturado el pueblo de Israel y el que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos, le dice, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. En otras versiones dice que Elí era demasiado gordo, literal utilizan esas 2 palabras. Dice que era demasiado gordo. Ahora, qué interesante, porque recuerden que en el capítulo 2, versículo 29, Dios les dice que se engordaban comiendo todo lo de las ofrendas. Algunos asumen que Elí también participaba de eso, comiendo lo que sus hijos se cogían, la comida que no debían. Entonces, miren, todo lo que hacemos, chicas, tiene consecuencias en nuestra vida. Y el pecado trae consecuencias. Y por eso debemos ser cuidadosas con nuestra vida de santidad ante el Señor. Esto no implica que no pequemos. El asunto aquí es que si es que al pecar nosotras llegamos a la confesión y al arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero aquí no hubo un arrepentimiento de los hijos de Eli. Recuerden que a ellos ni les importó lo que el papá les dijo. Y obviamente hubo unas consecuencias serias sobre la vida de ellos y sobre la vida de su padre. Y fíjense que las consecuencias del pecado van más allá, porque no solamente fue sobre ellos 3, sino sobre toda la descendencia de Elí. O sea, literalmente todos los que venían de la familia de Elí morían siendo jóvenes. Entonces, esto es importante ver cómo el pecado trae consecuencias, chicas, y por eso es algo que debemos ser cuidadosas y no jugar con esto como que no pasa nada si es que yo peco o hago esto, o no pasa nada si es que estoy con un chico que no es cristiano, porque igual Dios nos perdona o cosas así, que es muy común que puede pasar en una iglesia, pero trae consecuencias en nuestras vidas, nuestro pecado, y no solo sobre nosotros, sobre sí, también nuestra familia. Entonces, esta es la historia de Elí y su idolatría. Ahora, vamos a pasarnos a la historia de Abraham. Génesis 22. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis 22. Y esta es la prueba grandísima que Dios hace con Abraham. ¿Okay? Que sabemos también del sacrificio de su hijo, pero esta es una prueba grande de Dios a Abraham. Y es interesante porque aquí Dios está probando realmente la fe y el corazón de Abraham para ver si es que había un ídolo en él. En este caso es el mismo tema del hijo como tal. Entonces, capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy en Génesis 22, 1, versículo 2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ok, veamos aquí primero qué pasa. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo a quien amas. Qué interesante, porque recuerden que Abraham aquí tenía 2 hijos, específicamente estaba Ismael, estaba Isaac. Pero obviamente el amado era Isaac porque era el hijo de la promesa que venía por medio de Sara. Ismael pues era el hijo de la sirvienta en este caso. Y Dios le dice, bueno pues al quien amas, a tu favorito, a él, tómalo a él y lo vas a sacrificar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Abraham va con su hijo, dice que se levantó en el versículo 3, se levantó muy de mañana. Esto me llama la atención porque eso refleja que Abraham
Es como que él dijo, ok, lo voy a hacer. No dudó, no preguntes más. Abraham no es como que le dice, Dios, ¿será que estás diciendo lo correcto? Como que por poco aquí está Ismael, no le llevamos mejor Ismael, sino que Dios, Abraham en este caso es muy directo y como que va y hace. O sea, le dijo Dios, es Isaac, va literalmente, toma Isaac y lo lleva. Ahora, algo interesante es que los historiadores cuentan de que aquí Isaac debe haber tenido ya más de 20 años. O sea, no era un niño. No tenía como 5 o 10 años como para decirle, Abraham lo agarró de la mano y le va llevando camino de 2 a 3 días que caminaron para llegar a este monte. Entonces, también es interesante ver la obediencia de Isaac, porque él literalmente le sigue al papá. O sea, el papá es como que le dice, vamos a ofrecer un sacrificio, Isaac va caminando con él. ¿Qué pasa en el versículo 4? Veamos qué dice aquí. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Marquen este punto, chicas, porque aquí dice vamos a volver. ¿Okay? Y recuerden que Dios ya le había dicho, o sea, que iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué pasa en el versículo 6? Seguimos leyendo. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. 7. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el 8 es importante también marcarlo, porque Abraham le responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? Algo interesante, ¿cómo es que Abraham, o sea, Abraham no sabía que Dios al final de la historia le iba a decir, no, no, no le mates a tu hijo, o sea, Abraham no sabía eso. Pero Abraham tenía esa confianza de que Dios iba a hacer algo con su hijo, porque él sabía todas las promesas que Dios le había dado sobre la vida de su hijo Isaac. Dios sabía Abraham, perdón, sabía lo que Dios le había prometido con su hijo. Y le dice aquí como que Dios proveerá, pero vamos a volver, le dijo él a los criados. Y los dos iban juntos. Entonces llegan, fíjese en el 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Interesante, porque pensemos en este caso, imagínense que ustedes ven que sus papás les empiezan a atar con una cuerda y les ponen sobre un altar en donde saben ustedes que ahí se hace sacrificios. Y nuevamente aquí Isaac no tenía 5 o 10 años, tenía 20. Y es interesante que él como que no sale corriendo, como que no es que él se desata, sino aquí la Biblia cuenta que, o sea, literal él estaba como que paradito y simplemente el papá le estaba atando y lo coloca sobre el altar. Ahora, no sabemos qué pasaba también por la mente de Isaac, pero de seguro Isaac sabía qué sucedía porque había visto a su padre hacer sacrificios muchas veces antes. Entonces no era nuevo para Isaac lo que su papá estaba haciendo. Ahora, aquí entonces, en el versículo 11, el versículo 10, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. 11, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, miren lo que pasa aquí, o sea, le dice, no, no le mates, porque ahora sé, porque recuerden que esta era una prueba por parte de Dios, y le dice, yo ahora sé que realmente tú no rehusaste dar a tu único hijo, a tu hijo amado, no rehusaste hacerlo eso por amor a Dios. Esto demuestra la confianza plena que tenía Abraham en Dios. Veamos Hebreos 11:19. Vamos a ver qué dice en Hebreos 11:19 sobre Abraham. Hebreos 11:19. Esto es lo que pensaba Abraham. Y dice aquí, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Qué interesante, porque Abraham, o sea, él en su mente sabía que Dios iba a hacer algo. O sea, él, por último, él decía, si es que muere mi hijo, Dios lo va a resucitar, porque Dios ha prometido que iba a tener una descendencia grande a través de Abraham y que desde ahí iba a venir el libertador. Entonces,
Algo interesante de Abraham es la confianza plena que él tiene en Dios, a tal punto que es capaz de ofrecer lo que más amaba, que era su hijo. Ahora, ubiquémonos en nuestras vidas y en nuestro contexto para ver justamente cómo está nuestro corazón. ¿Somos nosotras capaces de ofrecer lo que más amamos por amor a Dios? Tenemos esa confianza plena en el Señor a tal punto de dejar cosas que amamos por Él, de sacrificar tiempo con personas que amamos por el Señor, por pasar tiempo con el Señor. Esto es algo que revela la confianza y el corazón que tenía Abraham al depositar totalmente su esperanza en un Dios justo y bueno, que él sabía que Dios de alguna manera iba a hacer que su hijo regresara con él, ya sea que lo resucitara o en este caso que Dios vemos que él mismo proveyó del carnero para el sacrificio y Dios detuvo para que no le matara a su hijo. Ahora, por último, vamos a ver la historia de Pedro. Y tomen en cuenta las tres historias que hemos visto hasta ahora, que es Marta, Eli y Abraham, porque después vamos a conversar un poco más sobre ellos tres. Pero veamos por último a Pedro. ¿Qué pasó con él? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 14. Y vamos a versículo 27. Okay, estoy en Marcos capítulo 14, versículo 27. Voy a leer hasta el versículo 31, la historia de Pedro. Y dice, Jesús les dijo, estoy en el 27, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Ok, de Pedro no sabemos la historia de cómo él negó al Señor Jesús. Y algo interesante de Pedro es que también sabemos que él era como que muy impulsivo, que él siempre estaba un paso adelante, siempre respondía todo. Es como que él decía, no, 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 eso no puede ser posible, eso no te debe pasar a ti, Señor Jesús. Pero aquí el Señor Jesús en el versículo 30 le dice, en verdad te digo que hoy mismo, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, ya me habrás negado 3 veces. Ahora veamos Lucas 22, 61. Otros detalles sobre este tema. Lucas 22, 61. Entonces, ¿qué pasa con la negación de Pedro? Vamos a leer desde el versículo 54. Estoy en Lucas 22, 54. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Versículo 58. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora yo me imagino cómo el Señor Jesús debe haber sido esos segundos tal vez que se vio fijamente con Pedro. O sea, debe haber sido como realmente una ruptura del corazón de Pedro el haberle negado. Y dice la Biblia en el versículo 61, me gusta cómo Lucas enfatiza eso, que el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces, imagínense la vergüenza, el sufrimiento, ese dolor terrible que Pedro debe haber sentido. Y al verle a su maestro que estaba siendo lastimado, y al ver que el maestro le queda viendo justo cuando le niega las 3 veces, lo impactante que debe haber sido para Pedro. Y aquí dice que Pedro salió y lloró amargamente.
sea, que realmente lloró como un niño porque le dolió el corazón de lo que él decía jamás. Es más, vemos en muchos pasajes de las Escrituras que Pedro dijo, es más, si yo tengo que morir, yo muero por ti. Yo jamás te voy a dejar, jamás te voy a negar. O sea, Pedro es interesante porque Pedro decía con toda la confianza del mundo, porque Pedro era muy orgulloso. O sea, Pedro decía como que yo nunca te voy a dejar, yo no soy capaz de hacer eso. Pero le niega 3 veces y de esta manera tan cruel al Señor Jesús estando frente a él. ¿Qué pasa entonces con esto? Y parecería como que ahí queda una historia como que tan triste con Pedro. Pero en realidad lo que sucede es que el Señor Jesús restaura a Pedro después, y todos sabemos de Pedro cómo fue un gran apóstol y cómo realmente sirvió al Señor con un corazón sincero después. Ahora vamos a Juan, vamos a ver qué pasó después entonces. Juan capítulo 21. Versículo 15. Después sabemos que ya a Jesús le crucificaron, Jesús resucita y Jesús se aparece a los discípulos. Y aquí Jesús tiene un diálogo con Pedro. Estoy en Juan 21, 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Vamos viendo aquí algo interesante. Jesús le dice, a ver, Pedro, ¿me amas más que estos? El más que estos da a entender que estaba preguntando si es que él le amaba más que todos los otros discípulos que estaban ahí. Entonces, recuerden que Pedro siempre estaba adelante. Pedro siempre decía, es que yo estoy aquí, yo te amo, yo esto. Entonces, aquí Jesús dice, ok, dice, ¿me amas más que todos los que están aquí? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Fíjense qué interesante la forma como le responde. Luego, vamos al versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Interesante porque miren, Pedro le niega 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces si es que realmente le ama. Las 2 primeras veces Pedro dice, sí, tú sabes que te quiero. Pero en la última vez Pedro le dice, a ver, como que tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero en el original, los escritores mencionan que aquí lo que Pedro quiso decir es como que, o sea, tú sabes mi corazón, como que tú sabes que te quiero, pero como que ayúdame porque en realidad tengo otros amores alrededor mío. La idolatría de Pedro, porque Pedro se amaba más a sí mismo. Pedro amaba mucho su reputación, Pedro amaba la imagen que él tenía frente a la gente. Pedro amaba sus propios deseos. Entonces, lo que pasa aquí en la tercera respuesta es que Pedro le está diciendo como que, Señor, ayúdame. Porque, o sea, yo te quiero, pero también hay otras cosas que amo tanto. Y esto es tan importante, chicas, para nosotros porque nosotros necesitamos de eso, necesitamos la ayuda del Señor, porque nosotros muchas veces decimos, sí, Dios, te amamos, y nosotros quisiéramos servirte a ti con todo nuestro corazón y enfocarnos en ti y darte lo mejor a ti, pero hay tantas otras cosas alrededor que nos atan, las pasiones de la vida, las preocupaciones del día a día, nuestros propios deseos que hacen que nuestro corazón se reparte entre muchas cosas y no tenemos un amor puro y sincero ante el Señor. Ahora, ¿qué hace Jesús? Entonces le dice, por último, entonces sirve, cuida de mis ovejas. Recuerda, pero a quién tienes que adorar. Es el enfoque de Jesús aquí cuando habla con Pedro. Y esto, me encanta cómo el Señor Jesús es tan piadoso, porque el Señor Jesús no le dijo, oye Pedro, qué horror, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo me negaste y todo lo demás? Sino que el Señor Jesús, de manera obviamente muy sabia, siendo el Dios mismo, le hace 3 preguntas, pero 3 preguntas que eran como flechazos al corazón de Pedro. Porque le decía, ¿realmente me amas más a mí que a cualquier otra cosa? Y Pedro es muy sincero en la tercera, porque algo interesante, ¿por qué también el Señor Jesús le pregunta 3 veces? No solo porque le niega 3 veces, sino porque en la tercera pregunta es como que Pedro deja su orgullo y ya no dice como, sí, claro, yo te amo, yo te quiero, sino que Pedro dice, ya, Señor, o sea, tú sabes. Es como que refleja humildad, refleja un punto de necesito que me ayudes, porque mi corazón se desvía hacia otros amores.
Y por eso, chicas, es que nosotras, muchas de las que, por ejemplo, estamos en ministerio, servimos al Señor tiempo completo, debemos ser cuidadosas porque a veces tenemos la idea de que, claro, nosotras amamos más al Señor que cualquier otra cosa porque estamos a tiempo completo en la obra. Pero podemos amar tanto el servicio, el ministerio y no amar la persona de Cristo. Entonces, eso es tan importante de ser cuidadosas cuando amamos tanto las actividades que hacemos, cuando amamos tanto el ministerio con niños, el ministerio con ancianos y que son buenas y cosas que a Dios le agradan. Pero amamos tanto eso que olvidamos como María de estar, o en este caso como Marta, olvidamos de estar a los pies de Cristo, antes que estar afanadas, corriendo, haciendo un montón de cosas. Entonces, chicas, este es un llamado de atención a nuestros corazones, a cómo están, qué cosas realmente amamos. Amamos más nuestra carrera universitaria, por ejemplo, que somos capaces de no ir a la iglesia con tal de quedarme estudiando horas y horas y horas, porque es más importante sacar una buena calificación antes que ir a la iglesia. Amamos tanto el trabajo que podemos trabajar hasta un domingo, porque es más importante cumplir y quedar bien con el jefe antes que estar en la iglesia y adorar al Señor ese día. Amamos tanto a nuestra familia que aunque vemos que están pecando y haciendo las cosas mal, preferimos quedarnos callados y no decir nada, aunque sabemos que el nombre de Cristo es pisoteado con la conducta de nuestros familiares. Pensemos, chicas, cuánto amamos o nos amamos tanto a nosotros mismos y nuestra comodidad, que preferimos pasar tiempo en Netflix antes que pasar tiempo orando y leyendo las escrituras. Entonces son cosas tan básicas, chicas, y prácticas en nuestra vida que reflejan nuestro corazón idólatra, reflejan aquello que tanto y tanto amamos, que somos capaces de descuidar este tiempo con el Señor con tal de cuidar el tiempo para nosotras y nuestros propios deseos.